Saludos, mi nombre es Alessandro D'Amico y hoy estaré hablando de una temática que es bastante importante en el mundo de las relaciones humanas, en la educación, en la recreación y en todo ámbito donde haya grupos humanos. Tiene que ver con la ética y con el liderazgo. Ética y liderazgo son dos grandes conceptos que nos han ayudado a lo largo de la historia de la humanidad a tratar de hacer reglas de convivencia, normas, nos ayudan a llevar a cabo proyectos en grupo. Y bueno, hoy profundizaremos bastante en eso. Permítame entonces compartir pantalla para entonces empezar con nuestra presentación de PowerPoint. Bien, voy a colocarla completa. Perfecto, ahí se ve. Entonces tenemos todo lo que tiene que ver con la ética y el liderazgo, en este caso de una manera específica, lo que son los grupos humanos, ética y liderazgo, conceptos grandes que nos ayudan a moldear la personalidad de grupos, los comportamientos, vigilar que sean los más adecuados en distintos ámbitos, puede ser desde un ámbito formal como una empresa, una escuela, una institución, una fábrica, hasta un contexto más informal como puede ser una fiesta. Vamos a comenzar con el concepto de ética. Dame pasar la diapositiva. Antes de compartir el concepto de ética, vean quiénes están en las siguientes fotos que vamos a pasar. Son tres fotos y vamos a ir identificando quiénes son estas personas. ¿Ok? Aquí está la primera persona. Aquí está la segunda. Y aquí está la última persona, la tercera. Hemos visto entonces primero a Mahatma Gandhi, de segundo a Steve Jobs y de tercero a esta persona que tenemos aquí, Nelson Mandela. ¿Será que tienen algo que ver con ética? Yo creo que sí, yo considero que sí. ¿Será que tienen algo que ver con liderazgo? Definitivamente tienen algo que ver con liderazgo. Y el liderazgo, les adelanto, no es solamente liderar masas, también es liderar grupos pequeños, es liderarse uno mismo también. Y para eso hay que tener esto que está aquí, que es la ética. Es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano analizando qué acciones son consideradas buenas, malas, justas o correctas. O sea, gracias a la ética es que nosotros vamos emitiendo opiniones sobre algo, si es correcto o no es correcto, si se actuó bien, se actuó mal. Cuando decimos fulanito, no debiste haber hecho eso no es bueno, o mira, eso es malo, o sigue así, eso que haces es correcto. Y es la ética la que nos permite también ir conduciendo a la sociedad o a grupos en lo que es un comportamiento adecuado o por lo menos adaptativo. Como lo dice el concepto, se centra en la reflexión crítica sobre la moral, la virtud y el deber para guiar la conducta hacia el bienestar común y una vida plena. Gracias a la ética es que hay normas de funcionamiento en un edificio. Cuando lo establece la junta de condominio, las reglas, las normas, las horas de entradas y salidas en los hoteles o en las instituciones educativas como las escuelas, las universidades, incluso dentro del mismo hogar. Ahí hay ética porque ahí hay normas, hay distribución de roles, hay horarios. Por ejemplo, a esta casa no se entra después de las 10 de la noche, por ejemplo.
En caso de que usted va a llegar más de las 10 de la noche, asegúrese de tener su llave o avise por lo menos. Ética también entra en lo que está prohibido. Por ejemplo, mire, está prohibido masticar chicle en esta clase. A nivel de la recreación sería las normas del juego, las normas de la dinámica, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer cuando se va a hacer un proceso recreativo. Por eso habla aquí de la moral, la virtud, el deber. También ética tiene que ver con hacer las cosas con coherencia. Quiero, debo, puedo. O lo que digo va de la mano con lo que pienso y con lo que hago. También tiene que ver con eso. ¿Cuáles son los aspectos claves de esta rama de la filosofía llamada ética? Los aspectos clave que debemos conocer para nuestro propósito en los grupos humanos, en la recreación sobre todo. Primero, viene de la palabra griega ethos. Ethos significa carácter o comportamiento. De ahí entonces, cuando hablan de lo ético o la ética para amador, como el libro de este gran filósofo español, Sabater, Fernando Sabater. Eh, Propósito, en este caso, ¿cuál es el propósito, la meta, el objetivo de la ética? Como lo dijimos anteriormente, establecer principios racionales para la toma de decisiones responsables. De hecho, incluso esto va muy de la mano con los aspectos legales o jurídicos que norman a la sociedad. Se basan primero en el ethos, es decir, en la ética, en el comportamiento. De ahí también eso de los manuales de las buenas costumbres, por ejemplo, el manual de Carreño, es muy popular en el ámbito venezolano. Buenas costumbres, formas de comportarse de forma adecuada. Diferencias con la moral, que suele haber confusiones entre si es ética, si es moral, alguna acción. La moral suele ser, como dice que mientras la moral es ese conjunto de normas aplicadas en la vida cotidiana, la ética es la reflexión teórica y crítica sobre dichas normas. Está, por ejemplo, un ejemplo, moralmente es malo yo como hombre entrar a un baño de damas, en el caso de un restaurante o de un centro comercial, por ejemplo. Es norma aplicada a lo que es la vida cotidiana. Es moralmente inaceptable que yo me ponga a estar orinando en la calle, que es lo moralmente correcto, y dirigirme a un baño público, en el caso de que esté muy lejos de mi hogar o de mi sitio de trabajo. ¿Cuáles son las ramas principales de la ética? Tenemos primero la metaética, que es la que estudia el origen y significado de los conceptos éticos. Concepto ético, bueno, la moral es uno, la convivencia es el otro. Por ejemplo, tenemos la ética normativa. También se conoce en la literatura como deontología. Establece principios y normas de conducta, es decir, reglas de lo bueno y lo malo. De ahí que ustedes vean frases, el código deontológico de la psicología, el código deontológico de la fisioterapia, deontología de la recreación. Se establece qué principios y normas de conducta son buenos y son malos. ¿Cuáles son las reglas? En este caso, ¿qué normas? Y por último, la ética aplicada. Analiza casos concretos y controversias reales como la bioética o la ética profesional, sobre todo en el contexto médico, el contexto clínico, psicológico, psiquiátrico. Se ve mucho esta parte. Por algo hay normas que se buscan aplicar y la idea es que eso tenga un propósito de una mejor armonía. Por eso, siempre que se ven esos programas tipo Caso Cerrado o El Juicio Final, etcétera,
ustedes van a ver mucho este ejemplo de lo que es la ética aplicada. Es la ética la que nos ayuda, por ejemplo, a premiar lo que sale bien o castigar lo que sale mal. A nivel de grupos humanos, en educación, recreación, por ejemplo, es cuando el liderazgo viene a emerger como concepto, que ya lo vamos a ver. Es el liderazgo el que nos ayuda a administrar bien esta ética, estas normas, estos principios. Por ejemplo, en una casa hablábamos de que también hay ética. Parte de la ética de algunos hogares, bueno, antiguamente todos, pero hoy en día con el relativismo social que existe de las reglas, bueno, habría que ver. Pero ¿qué es lo común? Que por lo menos en una casa, en un hogar, haya principios, haya normas. Como por ejemplo que decíamos, la llegada tarde en esta casa no se justifican. Se va a llegar lo más tarde que puedes llegar a las 10 de la noche. Si no, sabes que tienes que cargar una llave para poder entrar. O si no, mire, no venga. Esa puede ser una. O esta es una casa decente. Aquí usted como hombre no me va a traer a cualquier mujer de la calle, por ejemplo. ¿Ve? Como lo dice aquí el concepto de la importancia. La importancia en este caso de la ética, ¿en qué radica? En que la ética es fundamental para la convivencia social, orientado, ¿eh?, a lo que es el orden jurídico y legal de las naciones hacia la justicia o de los grupos humanos. Pues ya esto sería una ética más internacional. Porque de no haber ética, creo que considero que estaríamos peores como sociedad, hiciéramos los que nos provocaran. Y la idea de la ética es resguardar el orden público también. Pasemos entonces en este momento a lo que es el liderazgo. Ya cuando estemos en las diapositivas finales, veremos que los dos conceptos sí pueden mezclarse para dar origen a una riqueza de contenido aplicada a la vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el liderazgo? Viene del anglicismo, de un anglicismo de la palabra leader. En este caso se escribe leader, se pronuncia en inglés leader. ¿Y qué significa leader? Guía, en este caso guía, el que conduce, el que dirige. Viene del verbo to lead, en este caso, que significa guiar o conducir. Ambas palabras provienen de la raíz indoeuropea leit o lit, relacionada con la idea de avanzar o ir hacia adelante. La palabra española liderazgo se forma a partir del anglicismo líder y el sufijo asgo. Cada vez que ustedes vean una palabra con asgo, significa cualidad o acción. En este caso, cualidad o acción de líder. Si vamos a lo que es ese origen eh, etimológico. Ya más al terreno nuestro, del ámbito de actividad física, recreación, educación, el liderazgo es esa capacidad que tiene una persona de influir sobre otro o sobre un grupo para la realización de un objetivo en determinada situación. Y aquí repito, perdón, aquí repito lo que venía diciendo al inicio de esta clase. Un liderazgo, ser líder, no implica nada más, repito, no implica nada más grandes masas, grupos inmensos, todo un estadio a tus pies. No, también liderazgo puede ser influir en una persona o en dos o en tres. ¿Ok? Eso también es liderazgo. Como lo dice el concepto, capacidad de influir. ¿Ok? Y todo liderazgo tiene un propósito. Nadie lidera porque sí. Siempre tiene un propósito. E inclusive quien coloca a alguien de líder, así bien sea señalado o por medio de elección popular, hay un propósito. Y eso es algo que siempre lo digo en las clases que dicto. No lo digo yo, lo dice el psicoanálisis.
Todo tiene un propósito, nada es casualidad. Como dice aquí en la diapositiva, el liderazgo no se limita a cargos formales, sino que es una conducta que se puede desarrollar para generar un impacto positivo en empresas, comunidades, instituciones y entornos personales. Dice, no, que el líder nace o se hace. Yo en mi experiencia, Alessandro D'Amico, se construye, se hace. Hay algunas personas que se les facilita liderar más que a otras, pero hay que entrenar esa habilidad. Y en los procesos recreativos siempre hay un facilitador dirigiendo, liderando, y debe conocer estos conceptos. Porque además, ya vamos a ver más adelante, un líder tiene que tener ciertas características para decir, mira, este es el líder. No necesariamente el líder es alguien que pega cuatro gritos y manda. No, no, no. Eso es una forma de liderar, pero no es la única que existe. Aspectos claves del liderazgo. Ok, ¿qué aspectos claves del liderazgo tenemos? Lo primero, el liderazgo va a implicar siempre motivación e influencia. Si no, no es liderazgo. ¿Me estoy explicando? Siempre, siempre, siempre el liderazgo va a incluir influencia y motivación. ¿Qué es eso? Capacidad de inspirar a las personas para que trabajen con entusiasmo hacia objetivos comunes. Pasa en un aula de clases, por ejemplo, que el maestro busca inspirar a los estudiantes para que hagan un trabajo con entusiasmo a un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común? Aprobar la materia, aprender de la materia y buscarle uso al conocimiento en la vida cotidiana. Otro aspecto clave del liderazgo, el manejo de habilidades blandas o lo que llaman en inglés soft skills, que la literatura está así, soft skills. Son habilidades que no son habilidades técnicas, como por ejemplo desatornillar un tornillo. Son habilidades blandas justamente porque no son duras. Son blandas porque se dan de manera no tangible, pero se ven y se sienten. Ejemplo, ¿qué incluye esto? La empatía, la capacidad de ponerme en el lugar de otro o de otros. Escucha activa, o sea, yo escucho no para señalarte y criticarte, sino para entender tu punto de vista y mientras tú me explicas, yo voy parafraseando en voz alta y tú me vas diciendo, sí, estoy en lo correcto, te estoy entendiendo bien. Adaptabilidad. La adaptabilidad es la capacidad, pues, de en un grupo humano amoldarse o acomodarse a las circunstancias para poder sobrevivir. Y generalmente eso lo lidera, valga la redundancia, un líder. Otra habilidad blanda, gestión de crisis, sobre todo en tiempos modernos, tiene que ver con resiliencia, capacidad para sobreponerse a una adversidad. ¿Cómo usamos la crisis a nuestro favor? ¿Qué aprendizaje nos está dejando esta crisis? ¿Qué tipo de crisis es? Hay crisis que son así y hay crisis que son mucho más grandes. Y última habilidad blanda del aspecto clave de liderazgo, toma de decisiones. Capacidad para tomar decisiones. Hay momentos en que se requiere tiempo para toma de decisiones prolongado, un tiempo más o menos largo, pero hay momentos en donde el tiempo es corto y se requiere una decisión, toma de decisión rápida. El buen líder sabe reconocer eso. La buena lideresa sabe reconocer eso. Otro aspecto clave del desarrollo del liderazgo, gestión de equipos. No se da un liderazgo si no hay un equipo, así sea de dos, tres personas. ¿Qué implica esto? Delegar, formar futuros líderes, tomar la iniciativa y gestionar el desempeño. Por supuesto, todo líder, en cuanto a sus aspectos claves, debe tener una visión. Eso es tener una meta clara y transmitirla para inspirar al equipo. Muchas veces el líder no es la persona más estudiada de un grupo, pero es quien sabe comunicar,
sabe motivar, sabe influir, tiene esas habilidades blandas a uno de manera óptima, sabe gestionar equipos, sabe delegar y tiene clara la meta y por eso sigue siendo líder. Búsquense en su familia o en su contexto donde viven, donde trabajan. ¿Quiénes cumplen con estas características? Y se darán cuenta si son buenos líderes, líderes no tan buenos, pues también el liderazgo para hacer maldades. Bueno, ustedes lo saben. Pero aquí hablamos de liderazgo para hacer cosas buenas. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Ajá, los tipos de liderazgo. Habiendo ya conocido la definición y los aspectos clave, vea cómo son esos liderazgos. Está el liderazgo democrático, ese liderazgo ideal, porque fomenta la participación de todo el equipo en la toma de decisiones. Tenemos al líder transformacional, que es uno de los tipos de liderazgo más vendidos y más difundidos en la era de la información. Busca transformar la cultura organizacional e inspirar a los miembros a innovar, sobre todo en el ámbito educativo. Está el modelo transaccional. El liderazgo transaccional es lo que llaman el liderazgo clásico, que está basado en sistemas de intercambio, premios y castigos para el cumplimiento del objetivo. Un líder transaccional no le importa cómo se sienta el miembro del equipo, los miembros del equipo, sino cumplir objetivos y ya. En cambio, el transformacional sí le importa los objetivos, pero también le importa cómo se sienten las personas. Liderazgo autoritario. Aquí se toman decisiones sin consultarle a nadie. El único que toma la decisión es el líder. Este tipo de liderazgo es útil en situaciones de crisis extremas, pero limita el potencial del equipo. Y por último, el liderazgo laissez-faire, que en francés significa dejar hacer. Lo tradujeron como delegativo también. Es decir, es un liderazgo donde se basa en la mínima intervención del líder. O sea, el líder casi no interviene, permitiendo entonces lo que es la autogestión y la autonomía plena a los equipos expertos. Ojo, eso está bien cuando hablamos de adultos, pero cuando hablamos de niños o adolescentes, no siempre se aplica este último tipo de liderazgo. ¿Ok? Se recomienda más bien un liderazgo más entre transformacional, transaccional. Y fíjense, si yo pregunto, ¿cuál tipo de liderazgo es mejor? Seguramente ustedes están pensando, bueno, mira, depende de la situación. Hay veces que me toca ser democrático, hay veces que tengo que ser este dictador, autoritario, perdón, para que la gente agarre mínimo y se enfoque, se concentre, porque están distrayéndose mucho. Hay veces que tengo que ser más transformacional porque me interesa la opinión en los grupos focales, por ejemplo, sobre un producto y tenemos que tomar una decisión. Transaccional, a veces me toca. ¿Será que a veces yo trabajo en base a premios y castigos? Yo creo que sí. Eso es algo que los invito a preguntarse. Y por supuesto, el liderazgo laissez-faire, donde se pone a prueba mi capacidad de delegar funciones. Sobre todo se ve en las estructuras jerárquicas donde hay personas trabajando y encima tienen un supervisor y el supervisor tiene otro jefe y así sucesivamente. Habría que ver que también funciona eso, ese liderazgo laissez-faire allí. No que no sepa funcionar, porque hay casos que sí funcionan, solo que no es tan fácil. ¿Cuáles son las características de los buenos líderes, sobre todo en los contextos de educación, recreación, etcétera? Primero, la empatía, que ya lo habíamos hablado. ¿Ok? Capacidad de ponerse en lugar el otro, entender por qué está pasando el equipo, por qué cosas, qué están viviendo, entender las motivaciones y situaciones de su equipo. Por ejemplo, si el líder es una persona aficionada al fútbol y conoce que su equipo de trabajo también, júrenlo, que algo que va a ayudar a tener mejor empatía es tener, aunque sea un televisor en la empresa o en la institución donde se trabaja para ver aunque sea un partido del Mundial 2026.
Ajá. Segunda característica de un buen líder. Integridad y responsabilidad. Esto es, ¿ven? Ahí está la palabra. Actuar con ética y asumir el poder de forma responsable, donde haya un clima de respeto entre todos, pero también responsabilidad, compañerismo. Tercera característica, valentía. Esto es tomar riesgos y enfrentar situaciones difíciles. ¿Ok? La capacidad de delegar también va ahí. Confiar en el equipo y potenciar su autonomía, donde cada quien en el equipo ya sabe qué hacer, cuál es su función, como los equipos de fútbol. Cada jugador tiene una posición definida y un capitán ahí dentro que está pendiente de todos, tanto del enemigo, no, del otro equipo, del equipo rival, como del equipo suyo, propiamente, a la hora de atacar, a la hora de defender. Igualitos aquí. Un dato curioso a tomar en cuenta. ¿Ok? Ya lo vamos a leer. El dato dice, la influencia del líder sobre el ambiente del equipo incluye determinar y modelar los valores, las actitudes y conductas que son aceptadas y fomentadas. Por ejemplo, apoyo mutuo, trabajo duro, comunicación, así como también aquellas que no son aceptadas. Por ejemplo, llegar tarde, egoísmo, conflicto. Es decir, que el líder, ¿qué nos está queriendo decir este dato? El líder lidera con ejemplo, porque si el líder solamente habla, dice palabras, pero no cumple con la parte de la acción, no se está haciendo nada. Los invito a ver la película Invictus, la de Matt Damon y Morgan Freeman, el caso del rugby y cómo el equipo de rugby de Sudáfrica, con ideas de Nelson Mandela y el capitán del equipo, François Pienaar, a punta de liderazgo y otras cosas más, lograron que Sudáfrica se uniera en una misma idea para apoyar al equipo en la Copa Mundial, de la cual Sudáfrica salió campeón. Hay una escena donde están hablando Mandela y Pienaar, y Mandela le dice, ¿cómo haces tú para liderar a tu equipo? Y él, lo primero que le dice el capitán François Pienaar, le dice, con el ejemplo, presidente. Entonces, quería resaltar eso para ilustrar como ejemplo ese dato. Ok, continuamos. Muy bien. Ya hablamos de liderazgo, los tipos de liderazgo, las cualidades. Pero ahora, ¿cómo hacemos para que ese liderazgo sea efectivo? Ok. Lo primero, entender que estos pilares nos van a asegurar una dirección clara, un equipo motivado y alta productividad. Ok. Vamos a verlos con más detalle. Número uno, la planificación. ¿Qué es planificación? En este caso, la visión estratégica. Cómo estamos programando unas actividades, en el caso de la recreación. ¿Qué implica la planificación? Definir metas claras, anticipar desafíos y trazar lo que es la hoja de ruta hacia el éxito. En instituciones y empresas, un ejemplo de esto es cuando a inicio de año laboral hacen el POA, el Plan Operativo Anual, por ejemplo. Número dos, personas. Ya tengo la planificación, ahora voy con las personas. ¿Qué implican las personas? Desarrollo, empatía, confianza. Implica potenciar el talento humano, practicar la escucha activa. Recuérdense, tenemos dos orejas y una boca, o sea, hay que escuchar más que hablar. Generar confianza, mm, que no es tan fácil, pero sí se puede. Y fomentar un ambiente colaborativo. Para esto es muy útil manejar los conceptos de la dinámica de grupo. Tercer aspecto, tercer pilar fundamental, los procesos. Entonces se traduce en ejecución, eficiencia operativa. Implica
implementar sistemas eficientes y estructuras organizativas que faciliten el trabajo y garanticen la calidad. ¿Ok? Ahí tengo que ver todos los costos, los materiales que se usan, la manera en que se trabaja de manera armónica o conflictiva, que también a veces ocurre eso. Y sobre todo, ver de qué manera se puede estructurar el trabajo para que haya calidad. Por último, el último pilar es el rendimiento. Aquí vemos los logros de los resultados, los compromisos. ¿Esto en qué tiene que ver? Con medir, evaluar y lograr los resultados deseados a través de la disciplina y del compromiso. Recuérdense que no hay acción exitosa si no hay disciplina y compromiso. ¿Ok? Y es aquí donde entonces vamos a la mezcla de las dos palabras, liderazgo y ética. Ahí lo tenemos. Liderazgo ético. ¿Cómo hacer para que mi liderazgo sea más ético? Primero, veamos que el liderazgo ético es esa capacidad de influir en equipos basándome en principios morales, integridad, justicia y transparencia, buscando el beneficio común sobre el personal o el equipo, en este caso, con el que trabajamos. Un líder ético actúa como modelo de conducta, ¿ves? Enseñar a través del ejemplo. Genera confianza, fomenta un ambiente inclusivo y toma decisiones responsables que consideren el impacto social. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de este liderazgo ético? Número uno, integridad y honestidad. Esto es actuar conforme a valores sólidos, siendo transparente en las acciones. ¿Ok? Si no, no va a haber un liderazgo ético. Segundo, justicia y equidad. Esto es reconocer diferencias individuales y asegurar igualdad de oportunidades, eliminando sesgos. Tercero, responsabilidad. Esto es asumir las consecuencias de las decisiones y reconocer errores para aprender de ellas. Y por último, el respeto. Valorar a las personas y promover un entorno inclusivo. Por eso que un líder debe siempre estar formándose, un líder debe estar estudiando o hablando con gente que sabe más que él o ella. Rodearse de ese tipo de personas ayudará el día de mañana a ser un mejor líder. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios de este liderazgo ético? Primero, que hay construcción de confianza, fomentándose un clima laboral seguro que aumenta el compromiso. Porque recordemos algo, que esto no solamente vale para la recreación, vale para todos los grupos, los contextos donde hay grupos humanos. Donde hay sentido de pertenencia, va a haber mayor liderazgo. Ese sentido de pertenencia va a hacer que la gente se sienta más identificada con el ambiente de trabajo, el ambiente de recreación y con los compañeros. Y para eso se requiere esta construcción de confianza. Segundo beneficio, mejor toma de decisiones. Esto es enfocarse en la sostenibilidad y el valor a largo plazo, no solo en resultados inmediatos. Es aquí donde hay que utilizar mucho la programación, la planificación. Tercero, reducción de conflictos. Esto es, evita la corrupción y prácticas cuestionables, mejorando la reputación organizacional. Sobre todo un líder efectivo se le considera efectivo cuando tiene la capacidad de resolver o por lo menos reunir a los expertos en este tipo de resolución de conflictos. Retención de talento. Vamos de nuevo con el sentido de pertenencia. Este beneficio nos dice que el líder crea una cultura donde las personas se sientan valoradas y respetadas. Y eso también es una gran cualidad que hoy en día debería seguirse cultivando, al igual que las demás. Otro dato curioso, el liderazgo ético no es solo seguir reglas, como pensaría uno de buenas a primeras, sino integrar la moralidad, ¿se acuerdan de la moral?
La moralidad en la estrategia para generar cambios positivos y duraderos. Aquí tiene las referencias de donde obtuvimos esta información, por si quieren profundizar más. Por su amable atención, muchas gracias. Procedo a dejar de compartir pantalla. Y bueno, hemos visto entonces la ética y el liderazgo, su influencia en los grupos humanos, en la sociedad. Ahora la invitación es a que sigan profundizando en este tema y llegará a un punto en el que ustedes mismos verán que tanto la ética como el liderazgo han estado a lo largo de todo su ciclo vital, es decir, de toda su vida, en la familia, en la escuela, en el ámbito laboral, en el ámbito amoroso inclusive, en el ámbito recreativo, de espacio de ocio y recreación. Porque con liderazgo y con ética es que hemos logrado seguir siendo una sociedad relativamente bien portada. ¿Ok? Y bueno, importante saber esos datos para ser una mejor persona, un mejor recreador, un mejor profe, un mejor padre, una mejor madre, un mejor padrino, etcétera. Porque en algún momento habrá liderazgos que yo no los busque, pero me toque ser líder. Ahí entraría también un liderazgo situacional de Ken Blanchard, por ejemplo. Entonces, una vez entendido todos estos conceptos, les doy las gracias por haberme acompañado en esta clase y espero que sea de su máximo provecho. Desde aquí, desde Maracay, Venezuela, les deseo muchas bendiciones.